Pues muy buenas tardes y sean muy bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a una conferencia más de nuestras propuestas de formación mensuales para líderes educativos de la Asociación de Directores Escolares de México. Como habitualmente, esta sesión quedará grabada y la compartiremos después en nuestro canal de YouTube. Si quieren, ahorita en unos momentos les pongo en el chat, de hecho, el vínculo al canal de YouTube por si quieren seguirnos y recibir las alertas en automático cada que subamos algo de material. Sin más, déjenme presentar sin mayor preámbulo a Adriana Bakerlin López, quien muy amablemente nos ha cedido este rato de su tiempo para compartir con nosotros acerca de este tema tan importante que es la evaluación educativa y cómo esta evaluación educativa nos puede ayudar para mejorar especialmente en estos momentos que estamos viviendo que son verdaderamente tan complejos. Adriana es directora de la consultoría educativa IDEI y ahora sí que sin más preámbulo, le cedo el micrófono para que nos comparta de su conocimiento y de su experiencia. Muchas gracias, Adriana. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Gracias, Maggie, por la invitación. Es un honor también para mí estar aquí. Pues ya con muchos años de conocer a esta asociación, de participar en ella y bueno, pues como bien dice Maggie, ¿no? Hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? De la evaluación educativa y pues cómo nos puede ayudar como un factor clave en el diagnóstico, ¿no? Así la pienso enfocar para poder mejorar y poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Dónde estamos, vamos a hablar un poquito de lo que es y no es la evaluación educativa, un poco sobre pruebas estandarizadas y las funciones de la evaluación. ¿Ustedes sí ven mi pantalla completa? La veíamos hace unos momentos y como que nos dejaste de compartir. Ay, a ver, es que me está pasando que la conexión como que se corta y entonces se me deja de presentar. Bueno. Bueno. Si eso llega a pasar, me avisan Ahí porque... está, claro que sí. Okay. Ya ven que luego uno no ve la pantalla mientras presenta. Ok. Bueno. Ahí está, perdón, pero nada más no está como proyectada. No sé si... Ahí ya está. Ya está. Súper. Ok. Gracias, Maggie. Y bueno, pues creo que este argumento ya todos lo conocemos, ¿no? Y sabemos cómo esta pandemia nos ha, pues, ha hecho esta disrupción tan fuerte, ¿no? Que nos ha llevado a acelerar el cambio, que nos ha llevado a tomar una conciencia mucho más profunda, ¿no? Para poder hacer una transformación social. Y esto obviamente pues tiene todo que ver con la transformación en la educación. Hay autores, ¿no? Que opinan y coincido con ellos que pues nada volverá a ser igual, ¿no? Nuestra forma de vida ha cambiado drásticamente, la forma en que nos movemos, en que trabajamos, en que consumimos, en que nos relacionamos, todo está cambiando. Y debemos de tomar en cuenta, ¿no? Cuáles son nuestras prioridades, nuestros valores, qué es lo que nos hace movernos interna y externamente, ¿no? Creo que todo esto ha sido algo que hemos estado, pues de una manera u otra, reflexionando todos, viviendo todos, llevando, como bien dicen, este viaje hacia el interior. Y obviamente, pues los que estamos en educación, nos toca pensar también en cómo este proceso tan importante, pues ha sido, pues o está siendo más bien, ¿no? Modificado y tiene que ser transformado. Cuando hablamos de evaluación, pues es uno de los factores, ¿no? Más importantes en el ámbito de la educación. Su importancia y su necesidad es sumamente, pues es indispensable, ¿no? Porque nos lleva a poder cuantificar
cómo se está haciendo este proceso que en sí es pues tan intangible, ¿no? Al estar trabajando con personas, con conocimientos, con maneras de aprender, pues no es tan fácil el poder tangibilizar, ¿no? Cómo lo estamos haciendo. Y por eso, así como todos los procesos industriales, administrativos, deben de ser evaluados y pues se les mide, ¿no? Cómo es la calidad en ellos, pues lo mismo con la educación, ¿no? Entonces, la evaluación es parte de ese proceso educativo, es como con lo que se comienza y con lo que se termina. O sea, la evaluación realmente está durante todo el proceso de educación de los individuos. Yo veo, ¿no? Y bueno, lo que hoy les quiero plantear es como estos ámbitos, ¿no? Yo veo que el ámbito más amplio es la evaluación educativa, es lo que engloba todo. Dentro de esa evaluación educativa, digamos, institucional, está, ¿no? Como una parte, la evaluación del aprendizaje. Y dentro de esa evaluación del aprendizaje vendría también esa evaluación psicopedagógica, ¿no? Esa evaluación socioemocional que también ahora se ha hablado tanto. Me regreso a esta otra lámina. Y bueno, un poquito qué es y qué no es, ¿no? Primero para poder como englobar y poder ver de dónde estamos partiendo, ¿no? La evaluación sí es, ¿no? Es un elemento, como ya decía, fundamental y necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es y debe ser, ¿no? Y debemos verlo como un proceso positivo, continuo y sistémico que nos sirve para determinar el grado en que se están logrando los objetivos del aprendizaje, ¿no? Los cuales, esperemos así sea, pues, ¿no? Siempre busquen ese desarrollo integral de los estudiantes. También es importante mencionar que la evaluación debe involucrar a todos los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, a los alumnos, a los profesores, los docentes, al proyecto curricular en sí, ¿no? Al modelo educativo, como le querramos llamar, ¿no? También es un concepto que combina un enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y que se utiliza pues con una variedad de instrumentos y procedimientos. Es también una herramienta que tiene como prioridad hacer que se aprenda más y mejor, ¿no? Que sirve para tomar decisiones y ayuda a mejorar la calidad de la educación. ¿Qué no es? ¿No? Y que a veces nos podemos confundir. Bueno, no es solamente la aplicación de una infinidad, muchos o pocos, pero de test, de pruebas, al fin, sobre todo si solo se hace en algún momento, ¿no? Al final del año. No es tampoco una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimientos, ¿no? Estamos partiendo de la base que estamos educando a seres humanos completos, por lo tanto, no puedes solo evaluar los conocimientos. Tampoco, ¿no? Debería ser un proceso que genere estrés y tensión constante, ¿no? Y que no atienda a la diversidad. Y bueno, ahora hasta la parte tecnológica tenemos que integrarla, ¿no? En la parte en la evaluación. Tampoco, ¿no? La evaluación no la conceptualizamos como una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes. O sea, no es lo que define a la persona, al estudiante en sí. Y tampoco es el fin, ¿no? Es una herramienta, es un medio, como un compañero, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es, no? Si hablamos como de esto que engloba todas las partes de la evaluación, ¿qué es la evaluación educativa? La podemos ver de diferentes maneras y todo depende de la necesidad, del propósito, ¿no? Del objetivo de la institución. Entonces, la podemos utilizar o ver como una forma de controlar y de medir, ¿no? Lo cual es muy válido y todo proceso debe de ser medido, controlado, ¿no? Así lo hacen las empresas, por ejemplo, en diferentes ámbitos, ¿no?
También lo podemos ver como un juicio emitido sobre la validez del objetivo. Entonces, esto está también presuponiendo que hay un objetivo establecido. Y también, ¿no? Nos ayuda, pues, para la rendición de cuentas, ¿no? Y el logro educativo, o sea, poder sí valorar, ¿no? ¿Qué estamos logrando y de esos recursos que la institución en la que trabajamos nos está dando, cómo los estamos utilizando de la mejor manera, sean recursos materiales y recursos humanos, ¿no? Los maestros, los mismos estudiantes, cómo los estamos llevando a que logren lo que queremos que logren. Estos dos autores, ¿no? Consideran que la evaluación es un proceso complejo, pero inevitable, ¿no? Y lo ven, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, como una fuerza positiva, porque nos ayuda siempre a progresar, ¿no? A identificar cuáles son los puntos débiles y fuertes, pues para poder ir hacia una mejora, ¿no? Como bien dicen, el primer paso para mejorar, para cambiar algo, pues es darte cuenta, ¿no? Es saber que hay algo que no está bien. Y ya que detectas qué es lo que no está bien, ¿no? Entonces puedes hacer un camino para cambiar eso, para mejorarlo. Pero esta es la parte positiva, ¿no? Que nos ayuda a identificar y a decir, ok, necesito cambiar, ¿no? Yo creo que estos meses de tener que cambiar tantas cosas en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma, los que son docentes, directivos, etcétera, de llevar a cabo, ¿no? Las clases, pues nos ha hecho ver, ¿no? Que pues, se pueden hacer las cosas de manera diferente, que hay cosas que funcionan mejor o no tan bien. Si nos enfocamos a esta parte, ¿no? De rendición de cuentas, no se trata solo de rendir cuentas de los aciertos y desaciertos, ¿no? De cuál fue el plan, el programa de estudios, de desempeño profesional, sino también de recibir retroalimentación para así poder pues llevar a un mejoramiento académico, ¿no? Y tiene que ser de todas las partes, por eso evaluación educativa es de toda la institución, ¿no? Porque se evalúa no solo al personal docente, sino también a la población estudiantil, a la institución entera, ¿no? Al proyecto educativo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta evaluación educativa es ese instrumento, ¿no? Que nos ayuda a sensibilizarnos, ¿no? Sobre el quehacer académico y entonces facilita la innovación. Mientras no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y cómo funcionan las cosas per se, no podemos pensar en innovación. Y tal vez fue un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que pues estábamos parados en una comodidad, por así llamarla, ¿no? De años y años, ¿no? Y podemos pensar realmente desde la revolución industrial que se hizo como el modelo de escuela, ¿no? Y pues lo cambiábamos un poquito, ¿no? Y le dábamos ciertos matices, pero realmente seguía siendo lo mismo, ¿no? Como todos hemos visto esta foto del salón de clases en blanco y negro y a colores, ¿no? Y esa era como la gran diferencia, ahora hay colores, pero al final era lo mismo, ¿no? Y de ahí quisimos innovar y de ahí quisimos saltar, como dar un salto cuántico y hacer mil cosas. Claro que con los meses nos dimos cuenta, ¿no? Que había que hacer otros pasos, pero todo eso no sucede si no sabemos dónde estamos parados. Y precisamente de eso es lo que se trata la educación, la evaluación, perdón. Entonces, como yendo otra vez, ¿no? A este punto, pues, ¿cuál vendría siendo ese sentido, ¿no? De la evaluación? Es como ese buscar alternativas de solución a los problemas. O sea, los problemas, como en todos los ámbitos, ahí están, ¿no? O sea, y tal vez más que problemas, pues las situaciones, ¿no? Las situaciones están ahí. Y entonces, ¿cómo buscamos esas soluciones? ¿Cómo respondemos ante esos retos, ¿no? Que nos va poniendo la vida para poder
hacer ese proceso que nos toca hacer a nosotros con calidad, ¿no? Como para llegar a esa mejora en la calidad educativa. Y por eso, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Ahora, después de la pandemia, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos? ¿Cómo los vamos a asumir? ¿Cómo están regresando los alumnos? Y bueno, hemos escuchado infinidad, ¿no? de conferencias y demás, ¿no? Hemos leído, pues, cómo están regresando los alumnos, ¿no? Y estoy segura que que llevamos 2 meses ya, 2 meses y una semana o algo así, ¿no? Del regreso a clases, pues hemos encontrado alumnos diferentes, ¿no? Entonces, darnos cuenta qué estamos, con qué, aunque suene feo, pero con qué material vamos a trabajar, ¿no? Entonces, es importante, pues, retomar, ¿no? Esta necesidad, este sentido, ¿no? De la evaluación desde esa perspectiva de diagnóstico. No de simplemente señalar, sino de realmente, como decía antes, saber dónde estamos parados, establecer, ¿no? Con los resultados que obtengamos, ¿no? De esa evaluación, qué estrategias podemos implementar. No solo de compensación, sino de recuperación, ¿no? Y de desarrollo de las capacidades no adquiridas o de las capacidades que vemos que antes tal vez no veíamos tan claramente que nuestros alumnos y que nosotros mismos debíamos tener, y ahora nos damos cuenta, ¿no? Que necesitamos habilidades que antes decíamos, bueno, no, yo no soy tan bueno para lo tecnológico, pero pues no importa, que lo haga alguien más. Pues ahora hemos tenido que decir, me tengo que poner las pilas, ¿no? Y tengo que aprender porque es la única manera en que voy a poder estar ahí y voy a poder dar la clase pues de una manera más atractiva, ¿no? Para mis alumnos. Y bueno, una de las formas, ¿no? Digo, la evaluación tiene como diferentes dimensiones y es para diferentes cosas, ¿no? Y por lo tanto se puede hacer de diferentes maneras y con diferentes instrumentos. Eh, Obviamente, pues está la evaluación continua que vamos haciendo a lo largo del ciclo escolar, ¿no? Incluso pues tenemos parones, ¿no? En primaria y en secundaria trimestralmente, en bachillerato normalmente semestralmente, a veces hay parciales, y vamos evaluando a los alumnos incluso día con día, ¿no? Como, pues, cómo fue su participación en clase, la tarea cómo la hicieron, el trabajo cómo lo entregaron, la presentación, etcétera, ¿no? Hay infinidad de puntos que podemos tomar para evaluar a los alumnos, ¿no? Pero yo sí, en mi experiencia, pues me he dado cuenta que el uso de las pruebas estandarizadas es muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Pues, o sea, voy a hablar un poquito de dónde vienen o por qué las pruebas estandarizadas y nos ayudan como a tener un parón más claro, ¿no? Un parón más, pues, más contundente, diría yo, ¿no? Y entonces son pues como un norte mucho más claro, porque es una de las características, ¿no? De la evaluación estandarizada es que es externa, ¿no? Entonces, no soy juez y parte en ese proceso, ¿no? Sino que es un externo que viene y me evalúa, ¿no? Entonces, eh, las pruebas estandarizadas toman en cuenta, ¿no? Y para que una prueba estandarizada, digamos, sea de calidad, pues, ¿qué tiene que tener o cómo debe de ser, ¿no? Primero, debe de tomar en cuenta cómo define, ¿no? Cómo los expertos en la materia definen los contenidos, ¿no? Con qué rigurosidad se definen esos contenidos, ¿no? Cómo se evalúa, ¿no? Los programas y los currículos considerados en la evaluación. También una parte súper importante de estas pruebas es la parte de la validación, ¿no? De los contenidos con otros profesionales, ¿no? Con otros usuarios de los resultados de los exámenes. Las muestras que se toman, ¿no? Para poder validar los exámenes. Por ejemplo, ¿no? Yo con unos exámenes que conozco a profundidad,
no es nada más que alguien un día se sienta, ¿no? Y dice, voy a redactar unos ítems para evaluar la lectura, la lectura de comprensión, por ejemplo, ¿no? Y se pone y los hace. Y punto, ¿no? Y ya, ahí está el examen. Como muchas veces, pues los maestros hacen, ¿no? Sus pruebas. Bueno, pues que vimos estos temas, pues cómo se los puedo preguntar y tal vez cambian un poquito la forma en que está redactada, ¿no? Lo que venía en el libro o lo que se planteó en la clase y lo evalúan así. Los exámenes estandarizados serios, pues tienen comités, ¿no? Tienen comités que están conformados, ¿no? Por un grupo de personas que vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Que tienen diferentes miradas de la educación, que tienen diferentes conocimientos. Por un lado, ¿no? Los que van a dar como la parte de los contenidos, pero luego están los grupos de los psicólogos, ¿no? Que también tienen que ver la parte de la persona y de cómo se hace el aprendizaje. Y los psicómetras, ¿no? Que tienen que ver si la pregunta realmente mide lo que tiene que medir, ¿no? Entonces, toda esa validación de contenidos, pues es algo que se tiene que hacer con mucha seriedad para que realmente esa prueba, ese ítem en específico y ese conjunto de ítems puedan evaluar lo que queremos evaluar, ¿no? Y debe de haber, ¿no? Una investigación continua para precisamente probar la confiabilidad de los resultados, ¿no? Y la validez del instrumento. Entonces, si en algún momento nos damos cuenta y queremos utilizar una prueba estandarizada, hay que ver detenidamente, ¿no? Cuál prueba utilizamos, porque tiene que tener estas dos características, son bien importantes, ¿no? Tiene que ser confiable y tiene que ser válida. Y para que esto se dé, pues todo lo anterior también tiene que suceder, ¿no? Algunas otras cosas que podemos considerar, ¿no? En las pruebas estandarizadas es que, y por eso, ¿no? Como les decía, pues debe de haber no solo el que es experto en matemáticas, pero sino también el que es experto en seres humanos, ¿no? O sea, porque estamos evaluando el aprendizaje de los seres humanos, ¿no? Entonces, debe de tener un rigor, obviamente, pero sin descuidar esa parte, ¿no? También, ¿no? Como estar muy claros en que esta evaluación que se hace del aprendizaje humano afecta, ¿no? De alguna manera a los que están tomando la prueba y a la sociedad, ¿no? Que conforma. ¿Por qué? Porque vamos a valorar muchas cosas para luego hacer gestión social y económica de acuerdo a los resultados que estas pruebas den, ¿no? Entonces, no lo podemos tomar pues así a la ligera, ¿no? Por eso es algo de verdad es de carácter científico, o sea, no es como les digo que alguien amanece un día y dice, voy a hacerlo así asado. O sea, ¿qué implica el método científico? Que se tiene que probar, ¿no? Y por eso las pruebas bien hechas, estandarizadas, se prueban en poblaciones importantes y de diferentes maneras, ¿no? Siempre, ¿no? En estas pruebas están metiendo, por ejemplo, ítems nuevos y lo prueban en una población grande, ¿no? Y cuando hacen todo el proceso de calificado, pues se dan cuenta, este ítem, todos se lo sacaron mal, significa que no está evaluando lo que queremos evaluar, ¿no? Por poner un ejemplo, pero sí tiene que haber ese proceso de calidad de estar probando, modificando, viendo que realmente se evalúe lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces, es todo ese proceso de ir articulando lo que debemos evaluar, ¿no? Que es el constructo con la manera en que la queremos evaluar, ¿no? De qué manera, para poder realmente obtener la data, la información, las inferencias apropiadas. Los conocimientos que se evalúan, por lo general, no son demostrables directamente, ¿no? Entonces, por eso es esta exigencia de una medida indirecta, ¿no? Y esto es el proceso de estandarización de un modelo para que de manera rigurosa se vaya articulando y se pueda evaluar lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces, un instrumento como estos estandarizados, ¿no? Que evalúan el aprendizaje humano,
tiene que ser siempre justo y equitativo, ¿no? Y por eso se necesita garantizar toda la estandarización de los procesos en el desarrollo de la prueba, en la aplicación de la prueba, en la calificación, ¿no? En los informes. Todo esto tiene que ser siempre muy homogéneo, ¿no? Por eso una prueba estandarizada tiene tiempos, ¿no? Y por eso se aplica a todos los alumnos en el mismo momento y con las mismas condiciones, ¿no? Claro, hay que también tomar en cuenta y ya ahora, ¿no? La mayoría, ¿no? De estas pruebas toman en cuenta las diferentes diversidades que pueda haber, ¿no? Y si un chico tiene problemas auditivos, bueno, pues entonces tiene un aplicador especial, ¿no? Que le lee de manera que sí pueda escuchar, ¿no? Las indicaciones, por ejemplo, ¿no? En fin, podemos pensar en varias situaciones, ¿no? Pero es importante este tema, ¿no? La estandarización, o sea, que siempre se cumpla con ese proceso al hacer las pruebas, ¿no? Y también es importante, ¿no? Asegurarnos que los resultados puedan ser comparables. Una prueba estandarizada normalmente tiene varias formas, pero todas deben de evaluar lo mismo, ¿no? Entonces, nos debemos de asegurar que ningún examinado tenga mayor ventaja sobre otro, que un puntaje como medida cuantitativa tenga una explicación clara y precisa, ¿no? De los dominios del conocimiento evaluado. Entonces, todos estos aspectos se deben de tomar en cuenta cuando se busca una prueba estandarizada, ¿no? Cuando se quiere usar una de ellas, ¿no? Y yo decía que, bueno, el proceso de evaluación tiene muchos puntos, ¿no? Durante el periodo que se va a evaluar, ya sea un ciclo escolar, ya sea un trimestre, pero estas pruebas, lo ideal, ¿no? Es poderlas aplicar una vez al año, ¿no? Para precisamente tener esta mirada externa que nos ayude a comparar lo que internamente estamos viendo, los resultados que internamente nos están arrojando contra los que estos estándares que, pues de preferencia, ¿no? Pueden ser internacionales y si no, por lo menos nacionales, o sea, pensando en un mundo más grande que nuestra única institución, que nuestra propia institución, ¿no? Está, ¿no? Entonces, por eso es recomendable este uso y por eso dentro de la evaluación educativa, ¿no? Se debe tomar en cuenta, ¿no? Es muy recomendable tomar en cuenta el uso de estas pruebas. Vamos también, bueno, me gustaría como poder reflexionar un poquito, ¿no? Sobre las diferentes funciones que debe tener la evaluación. Y ya lo dijimos en un inicio, ¿no? Y cómo se ha venido a reforzar. De hecho, pues hasta la forma en que nos referimos a las pruebas ha cambiado, ¿no? Y digo, yo no tengo el contexto de todos los estados, pero pues del que estamos aquí en Jalisco, sí tenemos el contexto de cómo, por ejemplo, media superior, la educación media superior en el sistema público, abrió, pues ahora sí que sus puertas de par en par, ¿no? Y dijo, todos los que quieran estudiar prepa son bienvenidos, ¿no? No tenemos un parámetro para discriminar alumnos, ¿no? Entonces, admitieron, ¿no? Al 100% de los alumnos que pidieron la admisión. Qué bien, ¿no? O sea, a mí se me hace muy, muy bueno, ¿no? El decir, oye, todos los alumnos que quieran tienen oportunidad, pero entonces tenemos que poder tener un parámetro y decir, ok, no sabemos muy bien de dónde, de cómo fue su educación anterior, ¿no? Llámese la de educación secundaria. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, los que utilizaban pruebas de admisión, ahora más bien hicieron diagnósticos, ¿no? Es ese evaluar la operación del plan, del programa de estudios en determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues durante la pandemia. Y pues obviamente el ingreso a este ciclo escolar, pues nos lleva a eso, ¿no? Y hablando con directores, pues la verdad la mayoría coinciden, ¿no? Que si ya
tenían una forma de evaluar, ¿no? Concreta, por ejemplo, usando un evaluador externo, le ven muchísima más pertinencia, ¿no? Hacerlo en este momento, porque necesitamos saber qué pasó durante esos no sé cuántos meses, más de año y medio, ¿no? Ciclo escolar y medio o ciclo escolar 3/4, ¿no? Que estuvimos con la educación a distancia, ¿no? Entonces, poder saber, bueno, cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos, ¿no? Teniendo este diagnóstico, las autoridades académicas entonces pueden implementar acciones que nos lleven a la mejora y pueden decir, bueno, qué capacidades, ¿no? Necesitamos desarrollar más. Como ya decía, bueno, toda la parte tecnológica, ahora también hablamos mucho de toda la parte socioemocional, pues necesitamos saber cuál es el estatus, ¿no? Entonces, es importante el análisis de los resultados. O sea, el tiempo que nos toma el hacer la evaluación es importante, pero donde tenemos que poner mayor énfasis es en el análisis de los resultados, ¿no? El cerciorarnos que miramos, ¿no? Conscientemente y profundamente a esos resultados y que esos números, que casi siempre es lo que nos arrojan las pruebas, nos hablen, nos digan, ¿no? Yo siempre les digo a los directores cuando quieren hacer evaluación, ¿no? Muy bien, o sea, haz la evaluación, pero cuando yo te mande los resultados, no los guardes en tu computadora, ¿no? No abras el archivo, ya los recibí, proceso terminado. No, ahí es donde empieza el proceso, ¿no? Empieza en evaluar esa data que estamos recibiendo, el compararla, el entender qué significan esos puntajes, como sea que vengan, ¿no? Los resultados, eso es lo importante, ¿no? Entonces, esa es la función diagnóstica, ¿no? De la evaluación. Después podemos también pensar en esta función instructiva, ¿no? Y ahí es como verlo más como un proceso completo, un proceso que nos va dando ciertos indicadores, ¿no? Que nos va dando esa capacidad de análisis de los resultados y que tiene que ser no solo por el director, ¿no? O no solo por el maestro X de ese grupo, ¿no? Sino por la comunidad educativa entera, ¿no? Porque debe de ser una oportunidad para todos eh, de aprender y reaprender, ¿no? Yo diría, es como finalmente lo que tenemos que crear es esa cultura de evaluación y no como una manera de señalar, ¿no? De tú hiciste bien y tú hiciste mal. Cada vez más se ha quitado esa parte, ¿no? Pues cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Seguramente pues estaba todo el tema de los cuadros de honor, ¿verdad? Y ahora sí que era un honor, ¿no? Y los papás se sentían súper orgullosos, ¿no? Porque su hijo estuviera en el cuadro de honor. Bueno, ahí solo señalábamos unos alumnos, ¿no? Los que tenían esa facilidad para hacer bien el examen y sacarse 10 en el examen, pero ¿dónde dejábamos a todos los demás, ¿no? A los que sí eran buenos para la música o los que eran inquietos y por eso no les iba bien, pero sí eran muy inteligentes, ¿no? Entonces, es ese ver a la comunidad educativa entera, ¿no? Es ese poder analizar y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué aciertos hemos tenido y qué desaciertos, ¿no? Estamos teniendo y cómo podemos todos mejorar. Obviamente tiene también una función educativa, o sea, el analizar estos resultados, el hacer, ¿no? Esta evaluación nos ayuda a todos conocernos mejor, ¿no? A poder entender cómo estamos, los demás cómo están percibiendo nuestro trabajo, nosotros mismos cómo estamos percibiendo nuestro trabajo, los estudiantes, ¿no? Cómo lo están persiguiendo. Y de nuevo, eso nos lleva a trazar una estrategia, ¿no? A erradicar las áreas de oportunidad, ¿no? Y a mejorar o a seguir fortaleciendo las partes que nos están funcionando.
Y es bien importante, ¿no? En este proceso, llevar a los docentes, ¿no? A hacer una reflexión, o sea, ¿cómo puedo mejorar mi práctica? ¿Cómo me doy cuenta de la importancia de mi rol? ¿Cómo me doy cuenta que soy un agente de cambio? ¿No? Mientras los maestros no tengan una conciencia plena, ¿no? De la figura que representan, va a ser muy difícil que el proceso educativo pues cambie, mejore, ¿no? Entonces, por eso, si lo vemos desde esta función educativa, pues está muy, muy ligado con el desempeño profesional docente, ¿no? Por eso yo no creo tanto que el desempeño docente se pueda medir haciendo a los maestros que vayan y hagan más exámenes, ¿no? Más bien es a través del resultado de los alumnos, es a través de cómo los alumnos están aprendiendo y más adelante de cómo, perdón, la sociedad está cambiando, ¿no? O sea, mientras eso no suceda, pues de alguna manera algo no estamos haciendo bien en la educación. Y también, ¿no? Tiene esta función autoformadora. Dicho de otra manera, pues esta función nos lleva a cumplir, ¿no? Que cuando la evaluación ofrece lineamientos para que las personas que son responsables, ¿no? Del ejercicio de la docencia, en este caso, pues ahora sí que no es que me esté yendo contra los docentes, simplemente pues que son el centro, ¿no? El estudiante y el docente, ¿no? No, o sea, tiene que llevar, ¿no? A orientar ese quehacer académico, sus resultados personales, ¿no? Mejorar como personas para poder mejorar su quehacer, ¿no? Tiene que llevar a los alumnos, ¿no? Yo creo que parte de la evaluación es llevar a los alumnos a la autoevaluación, ¿no? A ser críticos y obviamente a los docentes también, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Cuáles son los errores, ser conscientes del papel que toman y cómo están ejecutando ese currículum que deben de enseñar, ¿no? Entonces, este carácter formador de la evaluación por sí solo, pues justifica, ¿no? Esta necesidad de que todo el sistema sea evaluado y se hagan estrategias concretas para la mejora. Y bueno, todo esto todo esto que hemos, pues, como puesto hoy aquí, ¿no? Todos estos temas que, pues, la pandemia nos ha llevado a, pues, como a pensar un poquito más a fondo, ¿no? Pues nos hace darnos cuenta con mucha más claridad, pues, que la educación se está transformando y debe seguir haciéndolo, ¿no? Que debemos de centrarnos en algunos temas importantes, ¿no? Y que conforme vayamos evaluando, nos vamos a ir dando más cuenta de lo importante que son estos temas, ¿no? Y yo pondría en este momento 4 temas, ¿no? Primero, pues eso, ¿cómo prevenimos ese abandono escolar, que siempre ha sido un problema? Tal vez ahora, como muchas otras cosas, se agudizó, ¿no? Pero ¿qué hacemos, no? Para que los alumnos estén más interesados en el estudio, le vean la pertinencia al estudio y no abandonen, ¿no? Y cómo brindamos, y esto pues le toca más al gobierno, pues, cómo brindamos esa conectividad, ¿no? Para lograr, pues, que realmente haya ese acceso al aprendizaje. Porque sí, abrimos la puerta al 100% y que entren todos los alumnos, pero luego no tienen conectividad, ¿no? Entonces, sí, en números ahí están, ¿no? X porcentaje de la población está cursando el bachillerato, más sin embargo, ¿qué porcentaje de esos no se logran conectar? Porque viven en la sierra, porque viven en XY lugar, ¿no? Porque ni siquiera la televisión, ¿no? Llega, ¿no? Entonces, es algo en lo que, pues, los gobiernos deben trabajar mucho y, bueno, desde lo que sea posible, pues también desde las instituciones educativas, ¿no? Y vuelvo, pues, a generar esta cultura de la evaluación, ¿no? Utilizando
la infraestructura tecnológica. O sea, las pruebas en papel y lápiz van a seguir y siempre van a seguir, pero también tiene que haber, ¿no? Un mayor equipamiento, ¿no? Digital y una preparación en esas habilidades digitales para poder tener formas y estrategias de evaluar híbridamente, ¿no? Y también son cambios de paradigmas, o sea, es que pues va a copiar, ¿no? Si le mando el examen y lo contesta en su computadora, va a copiar. Bueno, pues, ¿cómo hacemos la evaluación para que no copie o qué herramientas tecnológicas utilizamos, ¿no? Para que el alumno conteste de acuerdo a sus conocimientos y no hagan el chat del examen, ¿verdad? Y entre todos sean evaluaciones en equipo, pues. Y bueno, obviamente toda esta parte de crear modelos híbridos, pues lo estamos haciendo, ¿no? Y lo tenemos que hacer. Y cada vez lo tenemos que hacer mejor, o sea, para poder realmente incidir más en el aprendizaje, combinando, ¿no? Lo presencial con lo remoto, con tecnología. Obviamente esto implica adaptar currículums. No podemos enseñar de la misma manera, no podemos pretender que un alumno esté sentado y digo, lo hemos vivido como profesionistas, ¿no? Yo a veces de verdad digo, es mucho más cansado y yo creo que nadie me podrá contradecir, no sé si alguien tiene otra experiencia, tener juntas o en su caso tener clases, ¿no? A través de la pantalla, no sé, como el no poder leer completamente el lenguaje, o sea, simplemente ahorita, ¿no? No es nada fácil, el estarle hablando a a una cantidad de gente que no sé quiénes son, no veo sus caras, pues veo una pantalla, ¿no? Y a veces pudiera yo pensar, pues aquí como la loca hablando, quién sabe a quién, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar, ¿no? Lo complicado que es para los maestros estar dando una clase cuando no veo nada. Todos tienen sus cámaras apagadas. Y luego la escuela dice, todas cámaras prendidas, peinados y con uniforme. Pero pues no da ¿cómo se llama? El ancho de banda para eso, ¿no? Entonces, aunque quieran, digo, y es el pretexto de muchos, pero aunque quieran, no. Entonces, tenemos que hacer otras cosas, ¿no? A mí me dio mucha risa un día que mis hijas me decían, ay, hoy fulanito maestro apareció disfrazado de no sé qué. Pues sí, ¿no? Hay que buscar metodologías, mm, pues hay que adaptarnos, ¿no? Para poder hacer esa educación a distancia y presencial, que tenemos a la mitad del grupo a través de la computadora y la mitad en el salón, pues no van a aprender igual los que están presencial y que los que están a distancia, ¿no? Es obvio. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Y todo eso, pues, ha implicado y implica todavía, pues, mucho de nuestra parte, ¿no? Y, pues, obviamente, la capacitación de docentes para esta educación a distancia es bien importante, ¿no? Todas estas habilidades digitales, estas pedagogías diferentes para un modelo remoto, poder identificar metodologías efectivas, ¿no? Para la enseñanza en línea, en persona, eh, y pues sin perder de vista, obviamente, todo este tema, ¿no? De las habilidades socioemocionales, de que pues puede ser que un alumno se sienta de X manera y no prende la cámara porque no se está ni pudiendo peinar, pues, ¿no? Pero puede ser que otro, pues, sea simple y llanamente por flojera. ¿Cómo leemos cuando no los vemos? ¿Cómo leemos? Es más fácil cuando están en el salón, ¿no? Entonces, todo esto necesitamos hacer más introspección, necesitamos capacitarnos, necesitamos estar ávidos de, pues, de mejora. Y bueno, pues yo terminaría con esto, ¿no? Que la evaluación, independientemente de qué hagamos para ejecutarla, ¿no? De qué instrumentos utilicemos, tiene que poner siempre el uso en los resultados, o sea, en lo que hacemos después de la evaluación, en lo que interpretamos de esa evaluación, ¿no? Para que así nos ayude a implementar vías que nos ayuden a que los alumnos se desarrollen mejor de una manera más integral y que de verdad los estemos preparando para los retos que el mundo nos está poniendo delante, ¿no? Que de verdad pongamos ahora sí que estas habilidades
que necesitamos para transitar en la vida adulta y en la vida profesional al centro, y que busquemos la manera, ¿no?, de desarrollar todo esto en nuestros alumnos. Pues bueno, hasta aquí. Ahora sí que si gustan, alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Adriana. En lo que terminan de organizar las ideas para empezar a animarse a preguntar, yo les pongo en el chat el vínculo al canal de YouTube que les había dicho al principio que les iba a compartir. Entonces ahí está. Y ahora sí, quien quiera alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, ya sea que levanten la mano, o si nadie está hablando, puedan perfectamente activar su micrófono. Si tienen algún problema justo de conectividad, de ruido o lo que sea, que también lo entendemos, sabemos que sí sucede. Hay casos, como bien decía Adriana, ¿no? Hay casos que de repente dicen, ay, la estática, y se van. Pero hay casos que claro que sí tenemos, es muy real, algún problema de conectividad, de audio, de lo que sea. También pueden escribirlos entonces sin ningún problema a través del chat. Así que adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Norato, adelante. Norato, muy bien, muchísimas gracias. Excelente aportaciones. Me gustaría también comentar acerca de las evaluaciones con los chicos. Me gusta implementar mucho que también los chicos realicen proyectos de investigación, pero que expongan problemas de la vida cotidiana. Eso también a mí me ha funcionado excelente. Los chicos se involucran un poquito más en la participación. Y creo compartirlo pues con ustedes porque sí suena interesante pues lo que nos están comentando. Sabemos pues que por lo de la pandemia es algo que no está en nuestras manos solucionarlo, pero que poco a poquito vamos a ir incorporándonos, creando nuevas estrategias de aprendizaje para que sigamos adelante, y eso pues está en nuestras manos, yo creo. Muchísimas gracias, y estamos a la orden. Buenas tardes a todos. Gracias a ti, Norato. Y en lo que alguien más se anima, digo, yo construyo un poco sobre tu idea, y ahora sí que entiendo que en educación no siempre se puede, o no todas las cosas se pueden evaluar a lo mejor desde un enfoque estandarizado, como nos planteaba Adriana, pero habría que buscar la manera de que incluso las evaluaciones diseñadas e implementadas por nosotros mismos al interior de nuestras instituciones vayan acercándose en la medida de lo posible a estos criterios que Adriana nos compartía, ¿no? Como ir quitando subjetividad, ir quitando estos elementos en la medida de lo posible. Entonces, así sea a través de proyectos de investigación o de algunas otras metodologías, pues a lo mejor integrar rúbricas muy claras desde el inicio del proceso en que los estudiantes están empezando a construir este tipo de trabajos, que pueda brindar claridad mucho más estable para todos los actores, como también nos comentaba Adriana, ¿no? Que tanto estudiantes como padres de familia, como el docente, como coordinaciones, como direcciones, que todos sepamos sobre qué criterios vamos a estar evaluando. Adelante, José Guadalupe. Muchas gracias. Yo soy de Puerto Vallarta, soy director de plantel CONALEP. Existen dos planteles aquí en Puerto Vallarta, dos CONALEP. Es un plantel muy pequeño, tenemos una matrícula de 486 alumnos. Y bueno, básicamente, gracias a la pandemia, y tengo que decirlo así, nuestro plantel ha tenido bien darse a conocer más en la región y sobre todo en Jalisco, en los 19 planteles, porque vi una gran oportunidad, como bien lo dice Adriana, y lo vi como una gran oportunidad para poder salirnos de esos paradigmas y de esa metodología tan tradicional para hacer una educación más, un poquito más moderna, pero más, ahora sí, más cercana al alumno. Y gracias a Dios lo logramos, porque nuestro enfoque fue unir el maestro y el administrativo junto con los padres de familia para hacer un frente común y poder lograr básicamente la necesidad que tenía el alumno en ese momento, ¿no? Sí, la parte educativa, pero más la parte humana. Y buscar otros métodos de evaluación que nos llevó, gracias a Dios y a ese gran esfuerzo, a lograr el 100% de aprobación.
digo, nos ha sorprendido y por un lado también como que no la creíamos, pero al final de cuentas el objetivo que buscábamos era que el alumno no abandone, que permanezca, que resista, que tenga paciencia, que los métodos de evaluación y sobre todo el aprendizaje iba a ser más lento, ¿verdad? Un aprendizaje más significativo y ya buscando llegar al aprendizaje dialógico, que es ahorita en lo que estamos trabajando, pero que sin embargo nuestro plantel ha tenido a bien, gracias a esa transformación y a ese giro que le hemos dado, y digo porque estas herramientas en las que estamos ahorita reunidos fue todo el proceso de la pandemia, entonces fue mucha captación de partir con experiencias con otros centros educativos y eso nos ayudó a poder implementar el más eficaz y transformarlo, así que como dicen, regionalizarlo a nuestro lugar donde nosotros habitamos para poder transformar. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Hoy estamos en la siguiente etapa que es vincular al 100%, una vinculación real con las universidades en nuestra preparatoria para que las universidades sean tangibles y que no únicamente lleguen a promocionar y a invitar a los alumnos, sino que desde quinto semestre empiecen también a ayudarnos en esa transformación, en esa maduración y en ese cierre, en ese sprint que le llamamos nosotros, para cerrar al 100% su carrera, ¿no? Y también estamos trabajando con las empresas, porque la empresa es en esta etapa donde nos piden practicantes y bueno, primero involúcrate también en la formación del alumno y con todo gusto te vamos a enviar los practicantes. Entonces, ese tipo de evaluación y ese tipo de mecanismos y estas herramientas que ustedes nos dan, pues nos han ayudado mucho a poder ampliar esa gama de oportunidades que el alumno puede o tiene o debe de tener, ¿no? Que eso es lo más importante. Yo sí agradezco mucho esta oportunidad que me dan, es la primera vez ya como miembro y bueno, está padrísimo poder pertenecer aquí con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti y muchas felicidades. La verdad es que parte de lo que vamos buscando también en este proceso como asociación es justo esto, ¿no? Poder ir compartiendo estas prácticas de éxito que vamos logrando en diferentes aspectos. A lo mejor ahorita, digo, José Guadalupe, tú nos compartes una experiencia muy puntual en esta área, evaluación, vinculación con universidades, con empresas, pero a lo mejor habrá en otro momento hay otra persona, otro líder que nos pueda compartir alguna experiencia de éxito respecto a otro de los temas que estemos tratando en esa sesión, ¿no? Entonces, este poder ir co-construyendo juntos aprendizajes, experiencias y tal cual ir como creciendo exponencialmente en vez de avanzando poquititos solos, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias por animarse a seguir construyendo esta comunidad juntos en pro de la educación, verdaderamente, que es lo que estamos buscando, ¿no? No sé si hubiera alguien más, algún otro comentario o alguna pregunta para Adriana. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Bueno, explorar un poco, hablabas de la evaluación externa, ¿no? Que yo creo que es una buena combinación, ¿no? La verdad es un tema que yo estoy explorando porque pues, a nosotros nos encantaría que entidades externas pues puedan evaluar pues todas estas partes, ¿no? De la institución. Y quisiera explorar, ¿no? ¿Cómo es esto, ¿no? Porque realmente, en lo personal, yo no he tenido contacto con una entidad externa, ¿no? Que nos venga a evaluar y nos entregue unos resultados y con base en ello, pues, plantear propuestas, ¿no? Entonces, me gustaría indagar un poquito más, ¿no? Mencionaste la frecuencia de un año. Yo había pensado que era cada 6 meses. Entonces, algo que me puedas comentar de esa parte, ¿no? Claro, gracias. Sí, por lo regular, ¿no? Digo, yo siempre trabajo haciéndolas así, anualmente. Con gusto, ahorita les puedo poner mis datos en el chat, ¿no? Y si quieren como información precisa, ¿no? De una en específico, que es la que yo conozco y con la que yo trabajo, ¿no? Con mucho gusto la hago. Algunos de ustedes ya la usan, ¿no? El maestro que vive en Puerto Vallarta, su institución la utiliza.
para la admisión y ahora más como tema diagnóstico. Entonces, sí, o sea, se hace la evaluación y luego se reciben los resultados y la misma institución te da como ciertas recomendaciones, ¿no? ¿Qué significa estos puntajes que tus alumnos sacan, ¿no? Por ejemplo, si estamos evaluando español y matemáticas, bueno, sacan estos puntajes, esto significa que están en el promedio nacional, internacional, etcétera, y esto significa que son capaces de hacer X y Y, ¿no? Entonces tú lo comparas contra lo que tus planes y programas te dan, ¿no? Y puedes decir, sí lo estoy logrando, no lo logro, me falta esto, ¿no? Entonces puntualmente sé que el tema es de aritmética, ¿no? Entonces los necesito poner, aunque estén en prepa, a hacer más sumas y restas para que logren el cálculo mental, por darte un ejemplo, ¿no? Pero esa es la bondad, pues, que te llevan como a una profundidad mayor, ¿no? Y te dan información muy clara y precisa. Entonces, ahorita les voy a poner en el chat mi correo y mi WhatsApp para que con gusto les puedo explicar más a fondo, pues. No es una plática comercial, entonces no voy a ahondar en esto, pero con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias, Adriana, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, Adriana. Sí, yo creo que, digo, no solo Carlos, habrá seguramente alguien más que claro que le puedan interesar tus datos. Y ahora sí que en atención al tiempo, para dejarlos ir muy, muy puntuales y no robarles minutos de más, me gustaría ya nada más compartirles que como parte de este proceso en el que estamos de crecimiento y de construcción en la asociación, digo, varios de ustedes son afiliados y nos han acompañado incluso ya en algunos de los cursos que hemos tenido durante este semestre. Sin embargo, hay algunas otras personas que no han participado en alguno todavía. Y en el mes de noviembre estaremos arrancando la siguiente semana un curso nuevo de la pauta explicativa y los estilos directivos. Y la segunda semana de noviembre estaremos arrancando otro acerca de tendencias, innovaciones y prácticas exitosas en instituciones. Ya, por algo se me desactivó el micrófono, pero acá estoy de vuelta. Entonces, si alguien gusta, de verdad que estamos en la mejor de las disposiciones para recibirlos y que participen con nosotros. Y compartirles también que además estamos ya en los últimos ajustes de nuestro 7º Congreso en Gestión y Liderazgo Educativo. Es un congreso internacional una vez más. Será 100% virtual en esta edición todavía. Y será el próximo mes de febrero, viernes 25 por la tarde y sábado 26 por la mañana, para que vayan apartando fechas. Estamos muy felices de los ponentes y los líderes educativos que nos van a estar acompañando, compartiendo de su experiencia y de su conocimiento. Les adelanto brevemente, tenemos 4 ya internacionales confirmados. Tenemos personas que laboran en Harvard. Tenemos a quien liderea el equipo de investigación de Michael Fullan, por ejemplo. Tenemos a alguien de España, tenemos investigador de Chile. A partir de el mes de noviembre también estaremos dando a conocer un poco más de información a través de redes sociales, pero sin ningún problema, si alguien quisiera ya empezar a apartar su lugar, incluso ir comprando boletos y demás, pueden con toda confianza escribirnos al correo de info@redadem.org y ahí les empezamos a dar ya atención al respecto. Entonces, para que vayan súper apartando ya fechas y viendo si a alguien más le interesa participar en alguno de nuestros cursos de noviembre, estén también al pendiente de redes sociales para nuestra siguiente conferencia de acceso abierto como esta, que será el jueves 25 de noviembre. Entonces, ahora sí que, a menos que alguien tenga alguna pregunta o alguna duda, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a todos ustedes. El día de mañana estaremos ya subiendo la grabación al canal de YouTube para que puedan acceder a ella. Gracias a ustedes. Muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.